nuevo TP, al menos en esta clase, vamos a recordar cómo se ubicaban puntos en el plano cartesiano, vamos a hacer alguna situación de interpretación de gráficas, que mirando el gráfico podamos responder algunas preguntas, vamos a definir lo que es una función, y después nos vamos a centrar en lo que es el dominio de definición de una función. Entonces comenzamos con lo más fácil. Vamos a recordar lo que era el plano cartesiano. Acá estos dos ejes, que llamamos eje X y eje Y, que los deben recordar, son dos rectas numéricas que se cortan en el cero de cada una de ellas de manera perpendicular. Entonces, esta recta numérica, horizontal, tal cual la conocemos, tenemos el centro en cero, a la derecha los números positivos, a la izquierda los números negativos. Y esta otra recta numérica, que es la que conocemos como eje E y eje Y, y es vertical, tiene los números positivos arriba y los números negativos por debajo de lo que decimos el eje. Al eje X se los suele llamar eje de las abscisas y al eje Y eje de las ordenadas. Las abscisas y las ordenadas van a ser las coordenadas del punto que vayamos a identificar o a ubicar. Una vez establecido este sistema de ejes, todo esto que es el plano cartesiano queda dividido en 4 cuadrantes, que tienen un nombre, ¿no? El primer cuadrante, o cuadrante positivo, es este que está acá. Todos los puntos que se encuentran en esta región tienen sus 2 coordenadas positivas. El segundo cuadrante tiene las abscisas negativas y las ordenadas positivas. Todos los puntos que están acá. En el tercer cuadrante, que es esta región, va a ser el cuadrante negativo, es decir, que sus 2 coordenadas son negativas, y en el cuarto cuadrante tenemos las abscisas positivas y las ordenadas negativas. Entonces vamos al GeoGebra, que va a ser, digamos, nuestro software para trabajar el tema de las funciones de acá y en los prácticos que siguen, y vamos a ver alguna situación. Bien. Acá tenemos el plano cartesiano, vamos a hacer digamos, una revisión de la ubicación de puntos, pero en principio cada uno de esos puntos va a tener 2 coordenadas, pero lo importante es que siguen un orden. Entonces a cada punto del plano cartesiano lo vamos a llamar par ordenado, que va a tener esta estructura, ¿no? Paréntesis, numerito, coma o punto y coma, cualquiera de los dos se puede usar, y otro numerito real. Siguiendo este orden. Primero van a estar ubicadas las abscisas y después van a estar ubicadas las ordenadas. Es decir, que el primer valor en un punto va a pertenecer a la recta horizontal X o al eje X, y la segunda coordenada va a pertenecer al eje Y. Por ejemplo, si yo quisiera ubicar el punto 3, 1, fíjense, el número 3 en esta recta que es horizontal está acá, a 3 unidades del 0 a la derecha. Y el 1 está ubicado acá, el 1 del eje Y, ¿no? Es decir, una unidad hacia arriba. Entonces, el punto 3, 1, que lo voy a poner acá abajo, va a ser este punto que está acá. Mejor lo voy a poner con texto. Bueno, estas serían las coordenadas del punto 3, 1. ¿Lo ven bien ahí? Sí. A ver, alguien que me diga. Bárbaro. Ahora, si yo pienso en el par 1, 3, va a ser otro punto distinto, porque va a responder a otro orden en sus coordenadas. Entonces, primero voy a mirar el 1 en el eje X y el 3 en el eje Y.
Y este punto va a ser entonces el punto 1, 3. Y esa es la gran diferencia y bastante importante, ¿no? Para no equivocarnos. Es decir, que cada punto del plano cartesiano tiene 2 coordenadas y está escrito como un par ordenado. ¿Qué quiere decir? Que hay que respetar el orden en que aparecen los números. Bien, vamos a mirar los puntitos que ya que están con rojo, y vamos a tratar de determinar cuáles son las coordenadas, ¿no? Empecemos por el punto A, me van ayudando ustedes. ¿Qué coordenadas tiene el punto A? 2, 4. Coordenadas 2, 4, dice la compañera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Es decir, el 2 se ubica sobre el eje X a 2 unidades a la derecha del 0 y el 4 a 4 unidades por encima del 0 sobre el eje Y. Si ustedes tienen alguna duda con alguno de los casos, lo volvemos a decir. Si no, vamos rapidito. El caso del punto B, que lo tenemos de este lado en el segundo cuadrante. ¿Qué coordenadas? Menos 9, 2. Menos 9, 2. Menos 9, 2. Muy bien. Primero miro en X, menos 9, a la altura de 2 en el eje Y. Entonces vamos a poner menos 9, 2. El punto C, que está en el tercer cuadrante. Menos 6, Menos 6, menos 3. Menos 6, menos 3. Acá está. El punto, ¿qué sería? C, D, acá, en el cuarto cuadrante. 7 menos 1. 7 menos 1, muy bien. Ahí está. El punto E, que está acá, ubicado. Menos 2, 0. Bien, acá ya digamos, hay una situación particular, porque está sobre uno de los ejes. Entonces, yo me puedo proyectar hacia uno, pero en el otro es como que ya estoy ahí. Entonces, si me fijo sobre el eje X, voy a estar sobre menos 2, y si me fijo a la altura del eje Y, voy a estar en 0. Entonces, en este caso, es menos 2, 0. Y si tuviéramos que generalizar, diríamos que todos los puntos que están ubicados sobre el eje X van a tener su ordenada igual a 0. ¿Está bien? Menos 2, o digamos la abscisa, va a ser el número donde están apoyados en el eje X. Y la ordenada siempre va a ser 0. Pasa algo similar cuando yo miro el punto F. ¿Cuáles serían las coordenadas de F? Sería 0, 5. En ese caso 0, 5. ¿Y cómo lo explicarías? Porque está en el eje X y después está en el eje Y. Es decir, estoy sobre el 5 del eje Y, o sea que la ordenada es 5. Pero cuando me proyecto hacia la recta numérica X, voy al 0, caigo en el 0 de X. Entonces sería 0, 5. Si generalizamos, sería que todos los puntos que están sobre el eje Y tienen la abscisa igual a 0, es decir, la X igual a 0. ¿Está bien? Como para recordar. Bien, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿El origen de coordenadas, qué coordenadas tiene? Que es el punto acá. Estoy parado con el dedito. 0, 0, 0. 0. 0 sería, ¿no? 0, 0. Perfecto. Ese es el origen de coordenadas. Bueno, entonces volvemos a la presentación. Ya nos pusimos de acuerdo con los nombres. Pasamos a otra cosa. Bueno, ¿por qué es importante este plano cartesiano? Porque la relación que nosotros vamos a estudiar entre dos conjuntos numéricos siempre se va a graficar en el plano cartesiano. A ese conjunto de puntos del plano cartesiano que va a, digamos, dar cuenta de una relación se llama gráfica. Y esos conjuntos numéricos, que nosotros ahí los vimos en abstracto, X e Y, pueden ser datos de la vida real, que son extraídos para el análisis de una relación. Y lo primero que se nos viene, digamos, a la mente es el ejercicio 1, con el que
empieza el práctico 5. Es la introducción al estudio de este tipo de relaciones. Ese ejercicio 1 lo que nos muestra son las temperaturas registradas en un día del mes de agosto de la ciudad de Luján. Y aparece esta tabla. En la primera fila de la tabla hay números que representan la hora, y después en la segunda fila hay números que representan la temperatura. Es decir, que hay una relación entre dos cantidades, o dos medidas, o bueno, dos propiedades, dos atributos, lo que sea. En este caso sería el tiempo, que está medido en horas, con la temperatura, que está medida en grados centígrados. Y estos pares, 0,9, 2, 8,5, 4, 8, son pares de esta relación. ¿Y qué nos está diciendo? Que a la hora 0 hizo 9 grados centígrados de temperatura, a la hora 2 hizo 8,5, a la hora 4 hizo 8. Es fácil de leer la información que nos da esa tabla. Pero a veces, para poder sacar otras conclusiones, lo que uno hace es hacer la gráfica de estos pares. Bueno, para eso hay que recurrir al plano cartesiano. Entonces, teniendo la tabla, nosotros podemos tomar 0,9 como un par ordenado, como un punto en el plano cartesiano. Al 2, 8,5 como otro par. Cuando vamos, bueno, antes del gráfico, vamos a pensar en los conjuntos. En este caso estoy relacionando la hora, que está formada por un conjunto con estos elementos que van desde 0 a 22, saltándonos, digamos, los impares, que también lo podemos escribir así, ¿no? Lo podemos llamar conjunto A y decir que todos los elementos, digamos, de A tienen la forma de un entero y que está mayor a igual a 0 y menor o igual a 22. Esta es la otra forma que se puede escribir. Acá está por extensión, recuerden, y acá por comprensión. Ese sería el conjunto de números que representa la hora. Y después el conjunto de números que representa la temperatura son todos estos que están acá. Y yo acá los escribí en orden. 1,5, 2, 2,5, 5,5, 6, 7, 8, 8,5. Están todos. Y a esto lo llamé conjunto B. Lo que estamos viendo es que el conjunto de la hora se relaciona con el conjunto de la temperatura. Es decir, que el conjunto A se relaciona con el conjunto B. Y ahora sí, vamos al gráfico para representar esa relación. Fíjense, este primer punto, que está sobre el eje Y, nosotros estaríamos parados acá en el plano cartesiano sobre el primer cuadrante, porque como los datos son todos positivos, en esos casos solamente necesitamos una parte del plano cartesiano. Y este punto estaría sobre el eje Y, tiene coordenadas 0,9. Es la primera información que aparece en esta tabla. Que a las 0 horas hizo 9 grados. Después tenemos el punto que sigue, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas, y así con todo. ¿Tá? Y ahora tenemos como un pantallazo distinto acerca de esta información que en principio la daba la tabla, ¿no? Una vez que nosotros tenemos la gráfica de la relación, lo que nos va a interesar es hacer como un análisis, ¿no? De esa información. ¿Alguien tiene dudas de esto, de cómo se ubican los puntos? Bien, en el ejercicio 1, que es el que estamos nosotros discutiendo, se les va a pedir que grafiquen. O sea que ya acá ya tienen el gráfico de esta relación. Avanzamos. Esas son las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿En qué momento la temperatura fue máxima? ¿En qué momento la temperatura fue mínima? ¿Cómo describiría el comportamiento de la temperatura de acuerdo a la hora a lo largo de todo el día? Son algunas de las preguntas, ¿no? Acá pueden seguir las preguntas. Estas por ahí son las que más se destacan de acuerdo a la información que tenemos. Volvemos al gráfico. ¿En qué momento la temperatura fue máxima? ¿Qué podemos contestar? A las 12 sería la máxima. A las Fíjense que la temperatura... A las 14.
a las 14, ¿no? Porque el punto que está más arriba, indica, digamos, la temperatura más alta, que serían 12 grados centígrados, se obtuvo, digamos, a las 14 horas. O sea que esa sería la primera respuesta. Y si yo quiero contestar en qué momento la temperatura fue mínima, A las 22 horas. A las 22. a las 22 horas. Entonces ya ahí analicé dos cosas que generalmente nos preguntamos de las gráficas. Por supuesto que son dos datos que podíamos sacar de la tabla, mirando a ver acá en la temperatura cuál era el número más grande, cuál era el número más chico. Pero fíjense que en el gráfico uno lo detecta con mayor rapidez. Y después, si tuviéramos que describir el comportamiento a lo largo de las horas, durante todo el día, ¿qué podríamos decir? ¿Qué pasa, por ejemplo, hasta la hora 8? ¿Qué observan en esos puntitos? Descenso. Decrece. Hay un descenso de la temperatura. Entonces podemos decir que desde la hora 0 hasta la hora 8 se nota un descenso de la temperatura. ¿Y qué pasa después hasta la hora 14, donde tenemos la máxima? Aumenta. Va aumentando. A distintos ritmos, por supuesto, ¿no? Pero pues, se podría decir de manera general, como una descripción muy, muy por arriba, decir que a partir de las 8 la temperatura fue en ascenso hasta las 14. Y que después, fíjense, entre la hora 16 y la hora 18, ese descenso que nuevamente se logró fue totalmente abrupto. ¿Está? Acá vemos un descenso bastante fuerte, y después entre las 18 y las 22 un descenso un poco más constante y a menos ritmo. ¿Me siguen con esta interpretación? Sí, profe. Bueno, eso es lo que nosotros podemos ver con este gráfico. ¿Está? Seguramente a ustedes después les van a preguntar que digan, o sea, que respondan todo esto por ahí con simbología o no, pero bueno, que lo hayan podido detectar. Bien. Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Yo acá tengo un gráfico distinto que lo saqué de internet y hay que mirarlo y responder estas preguntas. Antes de empezar, vamos a ver qué cosas se están relacionando. Nuevamente tenemos puntos sobre el plano cartesiano, que a diferencia del gráfico anterior, que eran todos puntitos aislados, acá están todos los puntitos como muy pegaditos, muy seguidos. Entonces se ve como que hay una gráfica que es como de un trazo continuo. Pero podría no serlo, ¿no? Podría ser que los puntos estén muy cerquitas, pero no pegados. Bien, si miramos así a simple vista, lo primero que miramos es qué dos cosas se relacionan, ¿no? Los kilómetros y los minutos. Ahí está, los kilómetros y los minutos. Ahora, si nosotros tuviéramos que dar una introducción de lo que representa este gráfico, ¿qué podríamos decir? Este gráfico representa la cantidad de kilómetros. Y la cantidad de kilómetros recorridos. De acuerdo a los minutos, ¿no? Pero podríamos pensar, darle un contexto real, son los kilómetros que recorre una persona, que recorre un auto, que recorre una moto, que recorre un auto en ciudad. ¿Qué les parece? Una moto. Dígame por qué. Y porque lo que más se acerca, una bici me parece que es mucho y un auto debe ser lento para. ¿Por qué te parece que el auto es lento? ¿Dónde te das No, cuenta? No, está bien, puede ser un auto. 5 minutos hizo como 12 kilómetros si lo miras ahí. En bicicleta es medio difícil. Claro, en principio, fíjate que si vos te mirás este tramo, es decir, en 5 minutos, 12 kilómetros, bueno, y caminando obvio que no, y en bici medio complicado, ¿no? Entonces uno puede empezar a pensar o en la moto o en el auto, ¿no? En términos generales, en 45 minutos se recorren 60 kilómetros. Ahí ya tenemos como una noción más amplia, ¿no? Entonces ahí podríamos decidir.
Por supuesto que no sería un auto en ciudad, no, porque digamos que está marcando como una gran velocidad. Vamos a ir respondiendo esto. En principio me quedaría, como dice el compañero, o con una moto o con un auto, pero podría ser en ruta. ¿Está? Supongamos que representa eso, ¿no? Vamos a responder las preguntas y después hacemos el análisis todos juntos. A ver. Vayan anotando en sus cuadernos. No sé si se alcanzan a leer. Sí, sí, se ve bien, Mani. Vale. Bueno, ¿respondemos? A ver, voy diciendo las preguntas y a ver si quién se anima a responder. En el primer caso, dice, ¿cuántos kilómetros se recorrieron a los 10 minutos? 15, profe. 15. 15. Aproximadamente 15, ¿no? Porque se ve como que está en la mitad, ¿no? Entre 10 y 20. Entonces yo miro el 10, que corresponde a los minutos, y voy subiendo para encontrar cuál es el punto de esa relación.
aproximadamente parecería que fuera el punto 10-15. Bien, en el B dice, ¿en qué momento la distancia recorrida fue de 30 kilómetros? A los 40. A los 25 minutos. Entonces acá ya no miro en la parte de abajo, o sea, no estoy buscando el 30 acá en los minutos, estoy buscando el 30 en los kilómetros. ¿Bien? Y cuando voy recorriendo hasta encontrar el primer punto que aparezca de la función, veo que ese punto aproximadamente parecería ser el 25-30. O sea, 25, los 25 minutos, la distancia recorrida fue de 30 kilómetros. Bien, en el C dice, ¿qué representa el punto 30-40? Fíjense que el punto 30-40, 30 minutos, 40 kilómetros, está acá, y digamos, es un punto de la gráfica, porque es justamente por donde pasa la gráfica. ¿Qué representa ese punto? La creciente puede ser. Los 30 minutos de recorrido hizo 40 kilómetros. Exactamente, tal cual lo dijiste ahí. A veces cuando uno pregunta qué representa el punto, muchos dicen, qué sé yo, 30 minutos, 40 kilómetros, y ya está. En realidad, tiene que decir eso, que a los 30 minutos el recorrido fue de 40 kilómetros. Está como ponerlo en contexto, porque este punto en particular está dando una información que tiene un contexto. A ver, ¿qué sucede entre el minuto 10 y el minuto 20? La Que los velocidad. kilómetros fueron Da constantes. estable. Sí, dicho mejor, o sea, más fácil. Se recorrieron 0 kilómetros. ¿Cómo? No escuché. Que se recorrieron 0 kilómetros en ese tiempo. Bien. Bueno, si le tuviéramos que decir a alguien esta información, le diríamos que entre el minuto 10 y el 20, el móvil, ¿qué le pasó? Ya sea la moto o el auto. Se rompió. Estuvo parado. Estuvo parado, ¿está? No avanzó en el recorrido, ¿está? Estaba cargando nafta. Claro, no le vamos a decir que yo, un amigo, recorrí entre el minuto 10 y el 20, 0 kilómetros. Por más que sea válido matemáticamente, siempre busquemos la forma de decirlo lo más coloquial posible. En este tramo, la relación que hay entre minutos y kilómetros es constante, eso está bien. También es verdad que que se hicieron 0 kilómetros, pero también podemos decir que entre el minuto 10 y el minuto 20 no se avanzó en el recorrido, ¿no? Como para que quede lo más coloquial. En el ejercicio E dice, ¿en qué momento del recorrido se realizó a mayor velocidad? Bueno, ¿en qué momento del recorrido se fue a mayor velocidad? Entre los minutos 40 y 45. Yo puse entre los 20 y los 30. Bueno, tenemos entre el 40 y 45, entre el 20 y el 30, y para poder desempatar lo que tendríamos que ver para analizar la velocidad es cuántos kilómetros se recorren por unidad de tiempo, ¿no? Nosotros acá podemos ver que entre 40 y 45 hay 5 minutos, y en esos 5 minutos se recorren ¿cuántos kilómetros? Y podemos ver que a los 40 minutos estaba, no sé, 52 kilómetros, ¿coinciden? Y a los 45 en 60. Es decir, que en 5 minutos avanzó 8 kilómetros. ¿Está bien? Y después en el otro tramo, de 20 a 30, en 10 minutos avanzó ¿cuántos kilómetros? Bueno, acá estoy parado en el 15, habíamos dicho hoy, y acá estoy en el 40. Es decir que en 10 minutos hizo 25 kilómetros. ¿Está? Y ahí tenemos que desempatar quién es el que hizo más. Eso no habría que dividirlo por 2. Para comparar en 5 minutos, si querés, lo podés comparar en 1 minuto también, como vos quieras. ¿Está? Podemos hacer
8 acá dividido 5, para saber cuántos kilómetros por minuto, y acá podemos hacer 25 dividido 10, para saber cuántos kilómetros por minuto. Si lo hacemos con la calculadora, 8 dividido 5 me queda 1,6. O sea que en este tramo fue a 1,6 kilómetros por minuto. Y acá en este tramo tenemos que hacer 25 dividido 10, me da 2,5, o sea que fue en este tramo a 2,5 kilómetros por minuto. Acá igualmente hay un cambio, ¿no? Porque a mí me parece que de 20 a 25 hay una cierta pendiente, y de 20 a 30 me parece que hay otra pendiente, como que esto no es un segmento lineal, o sea, no es una parte lineal. O sea que también podríamos analizar por cada uno de estos periodos. Bien, y acá en fíjense en el principio, que en 5 minutos hizo 12, como habíamos dicho hoy. Si hacemos 12 dividido 5, me queda 2,4. ¿Está bien? Así que está muy cerquita del análisis que hicimos acá. Pero siempre que tenemos recorrido, o sea, una distancia, y tenemos tiempo, la velocidad la podemos hallar haciendo un cociente, ¿no? Entre la cantidad de kilómetros y las unidades de tiempo que han transcurrido. ¿Estamos hasta acá? Gráficamente esto de la velocidad a veces se ve como más fácil, ¿no? Depende si los segmentos están como muy empinados o no. Pero acá podemos hacer ese cociente. Bien, y la última dice, ¿cuánto duró el recorrido? ¿Cuántos kilómetros se recorrieron? ¿Qué decimos? 45 minutos y 60 kilómetros. Ahí está, esa sería la respuesta. Después nosotros eso, traducido al lenguaje matemático, va a ser un dato importante de cada una de las gráficas que analicemos. Vamos entonces a avanzar con la definición de función. Hasta ahora vimos que hay dos conjuntos numéricos que se pueden relacionar, que esas relaciones se van reflejando en pares ordenados, y los pares ordenados de la relación se pueden llevar al plano cartesiano en forma de puntos, y que el conjunto de puntos va a formar la gráfica de la relación. Pero no toda relación entre conjuntos va a ser una función. Nosotros vamos a estudiar las funciones. ¿Qué particularidad tiene la función? Bueno, vamos a leer la definición. Dice, sean A y B dos conjuntos no vacíos, se llama función de A en B a la correspondencia que asigna a cada elemento A del conjunto A un único elemento B del conjunto B. Esto que parece como por ahí muy abstracto, lo podemos ver en las relaciones que vimos anteriormente. Nosotros vimos en principio la relación esa que nos presentó el ejercicio 1, donde estaba la temperatura en función de la hora, y después analizamos ese gráfico con el recorrido en función de los minutos, ¿no? Cada uno de esos dos gráficos representaba una función, porque cumplía con esto que aparece acá, ¿no? A cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Es decir, que en el caso de las horas, nosotros a cada hora le correspondía una temperatura. Y en el caso de los minutos, a cada minuto le correspondía una distancia recorrida. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a abocarnos al estudio de las funciones. Bueno, van a encontrar también en el TP que aparece esto, ¿no? Nombres y convenciones. Ahora empieza como a aparecer mucha notación. Dice, para indicar que al elemento A del conjunto A le corresponde el elemento B del conjunto B, por medio de la función f, se escribe f de A igual a B. Yo lo estoy leyendo, ¿no? Pero se pone f entre paréntesis A igual a B. Y acá aparece un diagrama, que lo llamamos diagrama de Venn, donde es una forma de mostrar cómo se relacionan los conjuntos. Este es el conjunto A, que lo vamos a llamar conjunto de salida, y este es el conjunto B, que lo vamos a llamar el conjunto de llegada. Y a cada elemento de A, que se corresponde con un elemento de B, lo podemos llamar f de A. O sea, el elemento B lo podemos llamar f de A.
porque está relacionado mediante la función. Al conjunto A, que es el conjunto de salida, lo vamos a llamar dominio y lo vamos a simbolizar con esta anotación, ¿no? Dom F. ¿Por qué se llama F la función? Si la función se llama G, sería dom G. Y al conjunto B, que es todo este, que es el conjunto de llegada, se lo llama codominio de la función. Y después nos vamos a encontrar con otro conjunto al que, digamos, le van a llegar estas relaciones y que quizás puede coincidir con el codominio o no, o estar incluido, que lo vamos a llamar conjunto imagen. Y ustedes después se van a dar cuenta rápidamente, cuando vean una función, cuál es el dominio y cuál es la imagen. Son los dos conjuntos más importantes cuando definimos una función. Bien, entonces vamos a volver sobre los ejercicios que hicimos anteriormente. Lo vamos a hacer en la pizarra. Bien, tenemos el ejercicio 1 del práctico, que era la hora con la temperatura, y ya habíamos analizado la gráfica. Supongamos que a esta función, ¿por qué es una función? Porque dijimos que a cada elemento de esta hora le corresponde una única temperatura. Bueno, la podemos llamar T de H. Es decir, que a la función la llamamos T, y H sería, en este caso, la variable independiente. Sería el elemento del conjunto de salida, o sea, del dominio. Entonces, T de H es la función que le hace corresponder la temperatura a cada hora del día en que fue registrada. Entonces, como cumple con la definición de función, tiene sentido hablar de dominio y de imagen. Entonces, el conjunto dominio, en esta función que la llamé T, va a ser el conjunto A que estuvimos charlando al principio. Va a tener todos los elementos X o A, como ustedes quieran llamarlo, me lo voy a llamar X, tal que X va a cumplir, primero vamos a decir, perdón, al conjunto numérico que pertenece. No es cualquier X. Es un X que es entero, tal que ese X es mayor o igual a 0 y menor o igual a 22. Ese sería el dominio de esta función. Lo podemos escribir así o simplemente enumerar todos los elementos, ¿no? Lo podemos escribir así. Voy a poner directamente así, dom T, y podemos poner 0, 2, 4, 6, 8 y así hasta 22. También lo podría escribir de esa manera. Bien, y tiene sentido entonces hablar de imagen. Es decir, todos los elementos del conjunto B, o sea, todos los elementos del conjunto de llegada, que están relacionados con los elementos del conjunto de salida. Entonces acá vemos en la tabla que son todos estos que están acá. Bueno, según la descripción de hoy, es el conjunto B. Entonces el conjunto B creo que lo habíamos puesto en orden. Empezaba con el 1,5, después seguía con el 2, 2,5, ahora lo separo con punto y coma porque son números con coma. Después el 5,5. Y así enumerar todos los que aparecen ahí hasta el 12. Lo puse punto suspensivo, pero bueno, habría que enumerarlos a todos, porque no cumplen ninguna regularidad. Acá los puntos suspensivos pueden estar porque van de 2 en 2, pero acá no se cumple ningún patrón. Entonces, en este tipo de ejercicio, la función T va desde el conjunto A al conjunto B, y bueno, tiene, digamos, la forma que dice la tabla y que dice el gráfico. Ahora, en el ejercicio, en este de los minutos Profe. con nosotros, sí. Tengo una pregunta, ¿cómo haces para saber cuál va en el eje Y o en el eje X? Bien, y por lo general, cuando tenemos una tabla presentada así, con filas, la primera fila es lo que nosotros llamamos variable independiente, y la segunda fila, la variable dependiente.
Entonces la Ok. independiente sería en el eje X y la otra en el eje Y. Pero generalmente, si vos tenés un fenómeno, en este caso físico, donde tenés involucrado el tiempo por lo general es variable independiente, o sea, es en el eje X. ¿Está Ok, bien? ok. Gracias. Bien, y en el que sigue, fíjate que también aparece tiempo como variable, entonces está situado en el eje horizontal. Acá esta función la podríamos llamar f de x directamente, y es la función que le hace corresponder a la distancia recorrida a cada valor del tiempo. Entonces, es decir, que a cada uno de estos valores le corresponde un número que representa los kilómetros recorridos. ¿Está bien? Entonces esto podría ser una función que la llamamos f. Si es una función, va a tener sentido hablar de dominio. Y en este caso, la notación sería así, dom f. Pero a diferencia del otro, donde teníamos como numeritos sueltos, teníamos que abrir llave y empezar a enumerarlos, acá van a ser, suponiendo que esto es un trazo continuo, van a ser intervalos. Entonces, hoy ustedes respondieron que el recorrido duró 45 minutos. En lenguaje matemático, nosotros diríamos que el dominio es el intervalo 0,45. Y es un intervalo cerrado porque podemos observar que en 0 hay una información, es el punto 0, 0, 0, y en el 45 sería el punto 4560. ¿Está? ¿Te queda claro entonces cómo se obtiene el dominio en esta situación? Si no, me para. Y la imagen, que vamos a usar ahora esta notación, imagen de f, va a ser otro intervalo. ¿Cuál sería en este caso? De 0 a 60. 0,60. Es decir, que el dominio, voy a ver todos los valores del eje X que están relacionados en algún punto de la gráfica. Y después la imagen van a ser los valores de Y, cuyos puntos, digamos, están relacionados en la gráfica. ¿Está? En particular, si yo quiero escribir f de 0, en este caso va a ser 0. ¿Por qué? Porque el punto 0, 0 pertenece a la gráfica. Si yo digo f de 45, esto sería en 45, ¿qué valor tomó la función? Es 60. Es decir, que el punto 45, 60 pertenece a la gráfica. ¿Está? Si me piden calcular f de 25, me están pidiendo cuánto vale la función para la variable independiente 25. Es decir, que a los 25 minutos, qué cantidad de kilómetros recorrió. Si miramos el punto 25, 30, la respuesta es 30. Es decir, que acá tenemos valores del dominio y acá tenemos valores que, digamos, que se corresponden, entonces son valores de la imagen. Y también podemos decir que 30 es imagen de 25. O 30 es el valor de la función para x igual a 25. Somos todos, digamos, términos que tenemos que incorporar y notación. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces volvemos a la definición. Nosotros ahora vamos a ver una serie de situaciones que pueden ser función y otras que no, pero después nosotros nos vamos a meter de lleno con el estudio de la función, y siempre en la definición de una función va a tener un papel importante el dominio. El segundo papel importante, la imagen. Y el codominio, va a haber en situaciones que sí y en situaciones que no nos va a interesar. Bueno, vamos a ver una situación sencilla, que algo parecido se van a encontrar con los ejercicios. Dice, los siguientes puntos pueden conformar la gráfica de una función. En el caso de que sea función, ¿cuál sería el dominio y cuál la imagen?
Entonces pensemos en estos puntos. Menos 1, 5, 0, 6, 2, 3, 4, 5 y menos 2. Si pueden conformar la gráfica de una función. Sería más que nada el estilo del ejercicio 1, ¿no? Que tenía los puntitos sueltos. Bueno, la respuesta es que sí, podrían formar parte de una función o ser los únicos puntos de una función. Y el dominio sería menos 1, 0, 2, 4,5 y la imagen, el conjunto menos 2, 3, 5 y 6. Si yo quisiera, podría usar en este caso, que son poquitos elementos, los diagramas de Venn, ¿no? Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, el número menos 1 se relaciona con el número 5, el número 0 se relaciona con el 6, el 2 se relaciona con el 3 y el 4,5 se relaciona con el menos 2. ¿Sí? Y le podemos llamar a la función f. Entonces, todos estos elementos en el conjunto A forman el dominio. Y este conjunto B sería el codominio. Pero a su vez, B podría tener más elementos. Yo podría tener acá, no sé, un 8, un 1 medio, y todo esto estaría dentro de B. Pero el conjunto imagen solamente está formado por los elementos que están relacionados con los elementos del dominio. Por eso pusimos, bueno, están acá, ¿no? Desordenados serían 5, 6, 3 y menos 2. En este orden. ¿Se ve? Esos serían los tres conjuntos importantes de la función. Pero los datos que van a pertenecer a la relación van a estar en el dominio y en la imagen. El codominio puede ser un conjunto mayor a la imagen o puede coincidir. Puede tener más elementos que sobran, ¿no? No nos interesa. Entonces acá tenemos una función. En el segundo caso, los puntos son menos 1, 5, 0, 6, 2, 3 y 2, menos 2. Y estos no pueden pertenecer a una función. ¿Alguien me puede decir por qué? A 2 le corresponden 2 ordenadas. Muy bien, ahí está la cuestión. Recordemos que la definición de función decía, a cada valor del dominio le corresponde un único valor del codominio. Entonces, si acá tenemos menos 1, 0, 2, bueno, acá tendríamos las abscisas, ¿no? Menos 1, 0 y 2 que aparece 2 veces. Y las ordenadas serían 5, 6, 3 y menos 2. Si lo pensamos con la flecha, menos 1 está relacionado con 5, 0 está relacionado con 6, pero vemos que 2 está relacionado con 3 y con menos 2. Entonces, en este caso, no es función. Por lo que dijo el compañero, ¿no? Es decir, que a un elemento del dominio, en teoría, entre comillas, porque si no es función no tiene sentido que sea dominio, pero a un elemento del conjunto de salida le corresponden 2 del de llegada. Entonces acá no sería una función. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, borro el pizarrón. Ahí tenemos. Me quedo acá. Bueno, vamos a ver las formas de representación de una función. Ya estuvimos viendo algunas, ¿no? Pero vamos a ponernos de acuerdo. En principio, una función puede aparecer en una tabla de valores, como en el ejercicio 1. En esa tabla de valores nosotros podemos ver algunos de los pares ordenados de la relación o podemos verlos todos. Por ejemplo, acá, esto es una tabla de valores. Puede aparecer así, con filas. La primera fila sería la variable independiente, la segunda la variable dependiente, y si no, podría ser en vertical, ¿no? Si está en vertical, la primera columna sería la variable independiente, y después la segunda columna, la variable dependiente o valores de la función.
También puede aparecer con su gráfica una función, que ahí lo que vemos es el conjunto de todos los puntos que marcan esa relación. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Esta podría ser la gráfica de una función. Y acá aparece la tercera y una de las más importantes, ¿no? Que es la fórmula. Hay algunas funciones que se pueden representar mediante una fórmula matemática, que relaciona justamente a las dos variables. Hay dos formas de definir a una función a partir de su fórmula. Una es mostrando el dominio y el codominio, es decir, indicando cuáles son los conjuntos de salida y de llegada, y otros es dar la fórmula directamente donde el dominio va a ser sobreentendido, que ahora vamos a ver lo que es. Acá yo puse un ejemplo de cada uno. En la primera, fíjense, doy el nombre de la función, la llamé f, y estoy indicando, después de los dos puntos, cuál es el conjunto de salida. En este caso, cuál sería el dominio. Son los números naturales que se relacionan, y ahora doy el codominio, con los números naturales. Tal que, y acá doy la fórmula de la función. La función evaluada en los números x va a ser igual a x más 1. Esta sería la fórmula, pero yo estoy mostrando cuál es el dominio y el codominio. En este otro caso, directamente doy la fórmula. Digo que la función g se define como g de x igual a 1 sobre x. Entonces, en este caso donde yo no estoy dando el dominio es sobreentendido. Es decir, que tengo que ver cuáles son los valores de x que le dan sentido a esta expresión. 1 dividido x. Por lo tanto, esto siempre va a estar acompañado, y es el análisis que voy a tener que hacer. Voy a tener en cuenta que el dominio de g se sobreentiende que son todos los reales menos el 0. ¿Por qué no puede ser el 0? ¿Qué me dice? Porque en la fracción no puede haber 0 en el denominador. Exactamente. Entonces, esa expresión, 1 dividido un número, va a tener sentido para 1 dividido un medio, 1 dividido 8, 1 dividido 3,45, pero no va a tener sentido para 1 dividido 0. Entonces, el dominio acá es los reales menos el 0. Bien, entonces nos quedamos con eso, ¿no? La fórmula se puede dar con esta definición, diciendo, esta función que la llamé de esta manera, va de este conjunto en este conjunto, y tiene esta fórmula. Y si no, directamente la fórmula, pero hay un dominio que lo vamos a tener que entender nosotros. Otra forma es el lenguaje coloquial, ¿no? Cuando yo digo a cada número natural le corresponde su siguiente, mediante la función f, bueno, estoy diciendo con palabras, por ejemplo, lo que dice acá. Lo que dice acá en la fórmula, f de x igual a x más 1, en realidad me está diciendo que a cada número natural le corresponde su siguiente. Otra forma, el diagrama de Venn, que ya hemos visto. Acá hay un diagrama general. A cada elemento de A le corresponde un f de A. Un elemento B le corresponde f de B. Y si no, bueno, un caso particular podría ser este. Fíjense que este es un caso de función donde el menos 2 está relacionado con el 4. El menos 1 está relacionado con el 1. El 0 con el 0, el 1 con el 1 y el 2 con el 4. Es decir, que el 1 está relacionado, es imagen de menos 1 y de 1, del dominio. Y esto no tiene nada que ver, o sea, no se contradice con la definición de función. Es decir, que yo puedo tener para dos valores del dominio la misma imagen. Lo que no puedo tener es para el mismo valor del dominio tener dos imágenes diferentes. Eso no tiene sentido, no es una función. Entonces, siguiendo este análisis, bueno, vamos a hacer unos ejemplos y después nos metemos otra vez con el cuadernillo. En estos ejemplos, yo les voy a mostrar más que nada el lenguaje coloquial, y si podemos escribir en fórmulas, lo escribimos. De acuerdo a lo que dijimos recién, si yo digo a cada natural le corresponde su siguiente mediante la función f,
En fórmula podría ser así, ¿no? El dominio, tengo los números naturales, y la imagen, los naturales. Ya sé que es una función porque, bueno, ya lo había puesto como ejemplo de función. Si nosotros pensamos en los números naturales, vamos a pensar en el diagrama de Venn. Estos son los naturales de salida y estos son los naturales de llegada. Tenemos, el primer natural es el 1. Después sigue el 2, el 3 y así infinito. Mediante la función f, el 1, ¿con quién va a estar relacionado? ¿Con 2? Con el 2, exactamente, porque lo que me da es el siguiente. El 2 va a estar relacionado con el 3. El 3 va a estar relacionado con el 4. ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir que es una función, porque a cada uno de los números naturales, que es el conjunto de dominio, el conjunto de salida, le corresponde su siguiente. Y ese siguiente va a ser único. Así que esto es una función. Si es una función, vamos a poner sus características. El dominio son los naturales, el codominio son los naturales, porque es lo que me dice la definición acá. Dominio y codominio. Pero fíjense, la imagen no es igual al codominio, no son todos los naturales. Son todos los naturales menos el 1. Y a ver, ¿por qué? ¿Qué me dice? ¿Por qué X no puede ser 0? Porque 1 menos 1 es 0. Claro, es decir, que el 1, que está en el codominio, este 1 que está acá, lo voy a poner así con rojo, este 1 que está en el codominio no está relacionado con ningún valor del dominio, porque no es el siguiente de nadie. ¿Está? Claro, en los naturales no está el 0, porque si no, si yo contara los naturales con el 0, bueno, ahí el 1 tendría una relación. Pero en este caso no. Entonces, fíjense que el codominio son todos los naturales, pero la imagen son los naturales a partir de 2. Es decir, que es un conjunto, entre comillas, menor al codominio. Ahí creo que se ve bien cuál es la diferencia entre imagen y codominio. El codominio siempre lo vamos a poder definir cuando esté en esta forma la función. Porque decimos, este es el dominio, este es el codominio. ¿Está? Pero la imagen la vamos a poder definir siempre, ya sea con la fórmula, con el gráfico, no va a haber problema. Bien, vamos a otro caso. Si yo digo, a cada natural le corresponde su anterior mediante la función h. Acá digo, bueno, hay una función que es h, o una relación que es h, que va de n en n, es decir, de los naturales en los naturales, tal que se cumple esta fórmula. Entonces yo tengo todos los números naturales, 1, 2, 3, 4 y así, y tengo los números naturales de este lado. El conjunto de llegada son los naturales. 1, 2, 3, 4 y así. Dice, a cada natural le corresponde su anterior mediante la función h. Es decir, vamos a empezar por el más fácil. Al 2 le corresponde el 1. Le corresponde su anterior. Al 3 le corresponde el 2. Al 4 le corresponde el 3. Pero ¿qué me está pasando con este 1 del dominio? A ver, ¿quién me dice? Le corresponde 0, que es un número entero. Exactamente. Le corresponde el 0, pero 0 no pertenece a los naturales. Por lo tanto, acá hay un valor del dominio, lo voy a hacer con esto. Ese valor que quedó afuera. Entonces no cumple con la definición de función. La definición decía, a cada valor del conjunto de salida le tiene que corresponder un único del de llegada. Entonces hay dos condiciones. ¿Está bien? Hoy habíamos visto un caso donde no podían, digamos, un mismo valor del dominio estar relacionado con dos del codominio, no era función, digamos, conjunto de salida y de llegada. Y en este caso, me sobran elementos en
conjunto de salida. Es la otra condición. Dos condiciones se tienen que cumplir. Entonces acá la conclusión es que no es H, digamos, es una relación, no es función. Vamos a ver un tercer ejemplo. A cada natural le corresponde su divisor. Piénsenlo un cachito y me dicen si es función o no es función. ¿Y por qué? Porque hay naturales que tienen más de 2 divisores. Dame dos pares, aunque sea, como para darme cuenta. Por ejemplo, 4. 4 dividido 4 es 1 y 4 dividido 2 es 2. O 8. Bien, bien, entonces, nosotros podríamos decir, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, es que el 4 está relacionado con el 4, pero también el 4 está relacionado con el 2. ¿Está bien? Entonces, en este caso, si nosotros tuviéramos los números naturales, y acá no importaría si fueran los naturales, los reales, lo que sea, ya sé que al 4 le corresponde el 4 y le corresponde el 2, ¿no? Le pongo un puntito para ver qué es el elemento. Pero también le corresponde el 1, ¿no? Sí. Es decir, que ya solo con el 4 salieron 3 flechas. 4, 2 y 1. Entonces, en este caso, no es una función. Y fíjense que ya el 1 es divisor de todos. Entonces, a todos les va a corresponder el 1 mínimamente. Y después le va a corresponder otro distinto si, que puede ser sí mismo, en el caso de los primos, o en este caso el 4, que es un número compuesto, ya le salen 3 flechas. Entonces, en este ejemplo, vamos a decir que no es función. ¿Está? Entonces acá, en estos dos últimos ejemplos, vemos uno que no cumple una condición de la definición de función y el otro no cumple la otra. Es decir, que acá no se cumple lo de a cada valor del dominio, y acá no se cumple, le corresponde un único valor del dominio. ¿Está? Vamos a verlo gráficamente. Voy a borrar la pizarra. Uy, este no se me borró. Ya. Bien, acá. El ejercicio 7 del TP va a aparecer una situación como esta. Bueno, acá tenemos el C y el D. Va a haber más gráficos, pero pide indicar cuál de las siguientes gráficas representan funciones. Acá hay gráficas en planos cartesianos de dos relaciones. Nosotros podríamos decir cuál de las dos es función. O las dos, o ninguna. Y en el caso de que sea función, determinar el dominio y la imagen. ¿Qué decimos de la primera? A ver. Esa no es función. La primera, esta no es función. ¿Por qué? Ya vuelvo. ¿Por qué la primera decís que no es función? Eso no es un conjunto, o sea, hay muchas funciones.
¿Acá adentro? No, la gráfica pertenece a una sola relación. O sea, todo lo que nosotros vemos acá, todos estos puntitos que forman todo esto que está acá, corresponde a una única relación. Nosotros tenemos que ver si esa relación es una función o no. Es decir, si nosotros podemos detectar un conjunto de salida y un conjunto de llegada, poder determinar si a cada valor del de salida le corresponde un único valor del de llegada. ¿Está? Si nosotros miramos digamos, tuviéramos que determinar el conjunto de salida, tendríamos que ver los valores de las abscisas de todos estos puntos. Parecería que empiezan acá en -9, si miro el eje X, y que termina acá en 4. ¿Está bien? Si es que sigue acá. Y si no, bueno, podría parecer que en este caso sigue más arriba, esta gráfica, nada más que esto es un recorte del plano cartesiano, entonces en este caso seguiría hasta infinito el eje X. Ese podría ser el conjunto de salida. Vuelvo a decir, si yo me paro en este punto tiene al -8 como abscisa. Si me paro acá, tiene el -7. Si me paro acá, tiene el -6. Si me paro acá, tiene el -5. Si me paro acá, tiene el -4. Este puntito de acá tiene abscisa -3. Este de acá tiene abscisa 3. Este de acá abajo, tiene abscisa 0. Es decir que tenemos abscisas desde -9 hasta infinito. Ese podría ser el dominio, si es que esto es una función. Lo que tenemos que analizar, si es que a cada valor de todos estos que estoy pintando acá en amarillo, le corresponde uno solo del eje Y. ¿Está? Eso es lo que me va a ayudar a mí a definir si es una función o no. Bueno, si yo me paro acá, en el -8 le corresponde esta ordenada. Si me paro en el -7, voy hasta el puntito, le corresponde esta otra ordenada. En el -6 le corresponde 0 de ordenada. En el -4, acá estaría el puntito de la función, le corresponde un número negativo. ¿Está bien? Es decir, que a cada uno de estos valores, en realidad, le está correspondiendo un único valor de las ordenadas. No sé si se llega a ver. Yo acá podría afirmar, que el dominio en esta función, vamos a llamarla f, es el conjunto que va desde -9, y puse paréntesis porque acá hay justo un puntito abierto, hasta más infinito, porque esto en realidad podría seguir hacia arriba y tener más puntos. Este podría ser el dominio. A cada valor de estos que están acá adentro, le corresponde uno solo de las ordenadas. Entonces tiene sentido hablar de imagen. ¿Cuál sería la imagen de la función? De más infinito menos 2. Vamos de más chico a más grande. Sería De menos 2 a más infinito. Exacto. Sería desde -2 hasta infinito. Infinito sabemos siempre que va con paréntesis. ¿Y el -2 qué le ponemos? Corchete. Corchete. Va corchete, porque -2 es un punto, o sea, es una ordenada de la relación. Acá, este punto es el punto 0 menos 2. ¿Y por qué el -9 no va con corchete en el dominio? Mira, este -9 estaría como relacionado con el 2. Pero el punto -9, 2 no pertenece. Fíjate que hay como, no sé si se llega a ver, porque ustedes después lo miran desde el archivo, desde el TP. Pero acá hay un circulito. Sí, se ve. Entonces quiere decir que el punto -9, 2 no es punto de la relación. Por lo tanto, el -9 no está en las abscisas de los puntos de la gráfica. Estarían. Pero ese punto empieza ahí o viene, claro, desde infinito. No, empieza acá, Ah. pero no está contenido. No pertenece. En cambio acá, fíjate que yo le agregué la flecha, porque en realidad
como pasa para este lado, entonces no sé si continúa. Vamos a analizarlo en el caso de que continúe. Si continúa, entonces podemos decir que tanto el dominio no tiene fin y la imagen no tiene fin, ¿no? Porque esto sigue hasta arriba. Entonces todos los puntos van a seguir para X y van a seguir para Y. ¿Hasta acá cómo va? Bien. Vamos a Bien, mirar el bien. otro a ver si cierra, digamos. En el ejercicio D, acá vemos todos los puntos de la relación. Hay puntos que los podemos ver mejor. ¿Cuáles son? El 0, 0, por ejemplo, que está acá, pertenece a la relación. Acá vemos el punto, el 1, 1. Y acá vemos el punto 1, menos 1. Esos son, por ahí, los puntos que el que armó, digamos, el gráfico, me quiere hacer notar como que realmente pertenece. Ahora, podemos decir que estos puntos muestran una relación que es función o que no es función. No es. En este caso no es función, ¿no? ¿Y cuál sería nuestro argumento? Porque la X tiene dos valores de Y. Una misma X ya se relaciona con dos Y, que no es lo que pasa acá. Acá, parate en cualquier X que están acá, busca el puntito y fíjate que te relacionás una sola vez. Es decir, yo me paro acá y voy hacia un solo punto. Si me paro en esta X, voy hacia un solo punto. ¿Está? En cambio, si yo me paro acá en esta X, voy a dos puntos. Entonces acá no es una función. ¿Está bien? Y podemos escribir así. A un valor de X le corresponden dos valores de Y. Entonces ahí no es función. ¿Queda claro entonces esta diferencia? Profe, a mí no me quedó clara la imagen del gráfico C. En esta de acá. Bien. Acá. La imagen, acuérdate que es un conjunto que está en el conjunto de llegada. Gráficamente, esos valores están en el eje Y. Entonces yo voy a tener que mirar los valores de Y que tienen todos estos puntitos. Y fíjate que el puntito que está más abajo es el 0 menos 2. Es decir, que menos 2 es el mínimo valor de la imagen. Y si yo me muevo hacia arriba, sobre los números del eje Y, todos van a tener relación con algún punto de la gráfica. Y como la gráfica continúa hasta arriba, o sea, continúa infinitamente, entonces no voy a poder determinar hasta dónde llegan las imágenes. Llega hasta infinito. Pero el más chiquito es menos 2. Si yo, por ejemplo, me paro acá, el menos 1 es imagen de esta X y es imagen de esta otra X. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con que sea funcional, nada, porque eso podría pasar. De dos números distintos del dominio pueden llegar a un mismo número del codominio. En este caso, desde menos 2, todos los números que vaya recorriendo hacia arriba van a ser imágenes de algunos valores de X. Pero, por ejemplo, el menos 3 no pertenece a la imagen, porque no hay gráfica por debajo de menos 2. No sé si se entiende. Es mirar el eje Y. Lo voy a pintar con el mismo color porque no sé dónde tengo que cambiar. Serían todos estos valores. ¿Está bien? Desde menos 2 hasta más infinito, pero sobre el eje Y. Para que voy a la pizarra por si no queda claro. Esto lo voy a borrar, o si no me queda grabado. Una función que nosotros vamos a trabajar dentro de 2 TPs es la función cuadrática, ¿no?
que es la que han visto en cuarto, qué sé yo, de la secundaria. Y es una gráfica que tiene lo que llamamos un vértice, un punto mínimo si la parábola tiene ramas hacia arriba, o un punto máximo si la parábola tiene ramas hacia abajo. Vamos a hacer un caso de cada uno. Pero, che, ¿cuál es el otro color? Ahí está. Vamos a simular el plano cartesiano. Y vamos a pensar algo así. Supongamos que estas son dos funciones lineales, las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas ahora vamos a ver que tienen dominio todos los números reales. Pero la imagen no son todos los números reales. Supongamos que acá la escala del eje Y va de 1 en 1, por lo tanto este puntito en el eje Y tiene ordenada -2, y acá tenemos el eje Y, y este va a tener ordenada 3. Entonces en cada una, el dominio son los reales, porque son funciones cuadradas. Ahora, ¿cuál sería la imagen en cada una? A ver si se dan cuenta, si me quiere contestar la que me preguntó hoy, si se da cuenta, o bueno, si no ayuda a un compañero. En la primera es -2 a infinito, y en la segunda es de 3 a menos infinito. Ahí está. Acá -2 es punto de la función. Es el punto 0 menos 2. Entonces es una ordenada de un valor del dominio. Esa va a ser como la mínima. Lo voy a hacer con... Entonces miro en el eje de las ordenadas que a partir de -2, todos estos números del eje Y son ordenada de puntos de la relación. ¿Está bien? Ahora, cuando voy al otro gráfico, veo que el 3 es valor de la función, es imagen. Imagen en este caso del número 2. ¿Está bien? Acá se cumple que f de 2 es igual a 3, o sea que 3 es imagen de 2. Entonces, como el 3 es imagen, está dentro de la imagen de la función. Pero por encima de 3, los números que estén por encima de 3, o sea, mayores a 3, no son imágenes de nadie de la función, porque no hay puntos por encima de 3. Entonces lo que vamos a decir que la imagen es, el conjunto imagen, va desde menos infinito hasta 3. Entonces lo vamos a poner así. Acá el mínimo es -2, que es imagen, entonces lo ponemos con corchete, y va hacia infinito, y la imagen del segundo gráfico sería desde menos infinito hasta 3, con corchete porque es imagen de la función. Si yo en particular hubiese hecho acá un agujerito abierto, yo diría acá que sería hasta 3, sin tener en cuenta el 3, porque el 3 no sería imagen de nadie. ¿Se entiende más o menos hasta acá con este ejemplito? Sí, profe. Voy a dar otra. Che, con negro, señora. Ahí. Vamos a marcar los ejes. Y voy a escribirles una función que la llamo f, que va desde este conjunto hacia los reales, tal que f de x es igual a 2x más 1. Es decir, le estoy dando una función a partir de su fórmula. Y la estoy escribiendo no con el dominio sobreentendido. Le estoy dando el dominio y le estoy dando el codominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Está exhibido. Es este conjunto, el conjunto que me están mostrando que es de salida. Es el conjunto -2, 3.
¿Y cuál es el codominio? Este conjunto que me están mostrando. El codominio de F son los reales. El tema es que la imagen no la puedo obtener salvo que trate de hacer el gráfico de la función. Esta fórmula, que nosotros la vamos a ver a partir del práctico que sigue, que es el práctico 6, es una función lineal, si no recuerdo. O sea que esto es una recta. El gráfico de una recta es uno de los gráficos más fáciles. Entonces, si nosotros tuviéramos que graficar esta relación, el menos 2, o sea, el dominio menos 2, 3, estaría acá, ¿no? Yo estoy acá en el menos 2 y estoy acá en el 3. De menos 2 a 3 son todos los elementos de mi conjunto de salida. Y se van a relacionar con los valores de I mediante esta fórmula. Y como esta es una función lineal, a mí lo que me va a convenir hacer para poder hacer el gráfico es calcular la imagen de menos 2, o sea, de este, para saber desde qué punto arranca el gráfico, y me va a convenir calcular la imagen de 3, para saber hasta dónde llega el gráfico. ¿Cómo hago para hallar la imagen dada la fórmula? Bueno, reemplazo la X en la fórmula. Me va a quedar 2 por menos 2 más 1. Y para saber la imagen de 3, voy a hacer 2 por 3 más 1. ¿Cuáles son los resultados? A ver, ¿quién me dice? En 1 da 3, en el menos 2 da 3, si no me equivoco. 3 no. Menos 3. Menos 3. Muy bien. Y en ¿Y el este otro? 7. Y en este da 7. Entonces, si yo quiero graficar la función, acá tengo el punto menos 2 menos 3, me vengo acá, menos 2, con el menos 3, ese. Y acá tengo el punto 3, 7. Así llego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta acá. Es decir, que la función tiene este gráfico. Acá tengo el menos 3 y acá tengo el 7. Bueno, me dirán ustedes mirando el gráfico entonces cuál es la imagen de esta función. Es decir, cuáles son los valores de I que son ordenadas en esos puntos rojos que están en el... Menos 3 y 7. Desde menos 3 hasta 7. ¿Y cómo lo escribo eso? Corchete, menos 3, punto y coma, 7 y corchete. Exacto. O sea, es el intervalo cerrado menos 3, 7. ¿Por qué? Porque justamente es un conjunto que está acá dentro del codominio, pero son solamente las ordenadas de los puntitos rojos que aparecen acá. Entonces yo miro desde menos 3 a 7, si me voy hasta un puntito, justamente voy a caer, digamos, en estos valores. Ahora, menos 4 no es imagen de nadie, menos 5 tampoco, 8 tampoco, es decir que solamente llegan hasta ahí. Y el dominio lo veo sobre el eje X, que acá estaba dado, vamos a decir. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió la diferencia entre imagen y codominio? ¿Cómo tener la imagen? Gráficamente. Sí. Bueno, avancemos. Bien. Vamos a nombrar nada más algunas funciones particulares que se van, digamos, las vamos a estudiar en TP6, TP7, TP8. En principio estas dos primeras, que son la función identidad y la función nula, son dos funciones especiales. A cada elemento del dominio, en la función identidad, me devuelve el mismo número. Por lo general la escribimos con una i. Esa es una función lineal, es una función lineal particular. Cuando yo la grafico,
todos los puntos de esta función tienen la misma abscisa y ordenada. Es decir, que acá está el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el menos 8, menos 8, el menos 1,5, menos 1,5. Entonces, todos esos puntos, cuando los voy a graficar en el plano cartesiano, a ver si... Bueno, lo hago acá. Cuando yo voy y grafico el 1, 1, me paro en este punto. El 2, 2, me paro en este punto. El 3, 3, me paro en este punto. El 0, 0, el menos 1, menos 1, el menos 2, menos 2. Es decir, que son todos los puntos que aparecen en una recta que decimos que es bisectriz del primer cuadrante y del tercer cuadrante. O sea, justo pasa por la mitad. Es la recta identidad o la función identidad, ¿no? Los puntos tienen las mismas coordenadas. Y después está la función nula, que dice que a cada elemento del dominio te devuelve el 0. Entonces acá están todos los puntos, 1, 0, 2, 0, 8, 0. ¿Está? Esto, la función nula, si nosotros la representamos en el plano cartesiano, va a ser el eje X. Porque todos los puntitos del eje X tienen, digamos, como ordenada al 0. Esa tiene ese nombre particular, función nula. Ahora, después hay otras funciones que tienen dominio de los números naturales y a esas se las llama sucesiones. Y acá yo les puse un ejemplo. Si yo les doy esta función donde veo que el dominio son los naturales, el codominio no importa qué conjunto sea, la fórmula por lo general, en vez de estar escrita con X, aparece con N, es una sucesión. Que en particular es esta sucesión aritmética, que a lo mejor también la estudiaron en el colegio. Por ejemplo, si yo le doy el natural 1 a la fórmula, hallo la imagen, hago 2 por 1 menos 1, me da 1. Si yo le doy el valor 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Si le doy el valor 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5. Es decir, que voy a ir de 2 en 2. Lo que va a devolverme esta fórmula, cuando yo le meta todos los naturales, van a ser todos los números impares a partir del 1. Esto es una sucesión aritmética, porque desde el primer elemento se va sumando 2 para obtener el que sigue. Este es un caso particular de funciones. Con un dominio natural se llama sucesión. Ahora, después vamos a estudiar las funciones lineales, que son las que tienen esta forma. Va a ser el dominio de todos los reales. Las funciones cuadráticas, que tienen esta forma, que las habrán recontra estudiado, tienen dominio los reales, y sabemos que en su definición el numerito A, que llamamos coeficiente principal, no puede ser 0. Y después van a aparecer funciones polinómicas en general, estas dos son polinómicas de mayor grado, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, fraccionales, y así podemos seguir con algunas más. Esas son funciones particulares que se reconocen a partir de su fórmula, de su gráfica quizás, y como en este caso las sucesiones a través de su dominio, que es natural, ya sabemos que es este tipo de función particular. Vamos a borrar el pizarrón. Y pasamos al... Bien. Lo último que vamos a analizar es el dominio natural o sobreentendido. Hoy habíamos dicho que las funciones se pueden definir a través de su fórmula, y a veces, como vimos en el ejemplo de recién, nos dicen cuál es el dominio, y si no, si nos dan la fórmula, nosotros tenemos que determinar un dominio que es sobreentendido, ¿no? Entonces acá hay, hasta ahora con lo que nosotros trabajamos, 3 situaciones para destacar. Cuando las funciones son polinómicas, es decir, cuando hay una función cuadrática, una función lineal, un polinomio grado 3, grado 4, el grado que sea, el dominio sobreentendido es el conjunto de los números reales. Acá no hay ningún tipo de restricción. Acá escribí la forma general de los polinomios, que es la sumatoria de todos los términos que tienen esta forma,
y que el n, digamos, el exponente n va a determinar el grado del polinomio. En todos esos casos, el dominio son los números reales. Por ejemplo, si yo tengo una función f que sea 3x menos 8, esta es una función lineal, es una función polinómica, de grado 1. En este caso, el dominio son todos los reales. Si tengo una función x cuadrado, esta es una función polinómica, de grado 2, el dominio son todos los reales. Y así con el polinomio que se me ocurra, con x cubo, o que tenga x cuarta y demás. El tema son estos dos casos, ¿no? Cuando las funciones están dadas como cocientes de dos expresiones, o cuando aparece una raíz de índice par. Porque son dos operaciones matemáticas que están limitadas a ciertos números, ¿no? Por ejemplo, sabemos que no podemos dividir por 0, y sabemos que no podemos calcular la raíz par de un número negativo. Entonces ahí va a haber restricciones. Entonces, si nosotros tenemos una función escrita como cociente, por ejemplo, la función f está como la división de dos expresiones. Una la llamé g, que depende de x, y otra h, que depende de x. ¿Cómo vamos a hallar, digamos, el dominio en este caso? Bueno, a todos los números reales le vamos a sacar todos esos valores que hagan 0 en la parte de abajo. Eso seguro que lo recuerdo. Es decir, que esta expresión va a tener sentido siempre que el de abajo no sea 0. Hoy habíamos hablado de la función 1 sobre x. Y habíamos dicho que el dominio son todos los reales menos el 0. Y por ahí me habían dicho que porque no se podía dividir por 0, el 0 no podía ser denominador de la función. Bueno, ese es este caso. Es decir, que escribimos todos los reales menos los números que hagan 0 a la expresión de abajo. O directamente podemos escribir así, todos los números que hacen que lo de abajo sea distinto de 0. ¿Está bien? O a los reales le restamos los que hacen 0, o directamente ponemos los que son distintos de 0. Y en el caso de las funciones con raíz de índice par, fíjense que acá hay una raíz, y este n tiene la particularidad de que es par. Puede ser un 2, puede ser un 4, un 6. En ese caso, como nosotros no podemos calcular raíces pares de números negativos, entonces el dominio de la función van a ser todos los x que hagan que el radicando, que es lo que está dentro de la raíz, sea mayor o igual a 0. ¿Está? Esa va a ser la condición para que tenga sentido la expresión. Ahora, si leemos esta observación, la de acá abajo, lo que puede llegar a suceder es que haya funciones que se presenten como cocientes, pero dentro de las expresiones de esos cocientes aparezcan expresiones con raíz par. Entonces, en este caso, tenemos que determinar el dominio, vamos a tener que determinar el conjunto de números que le dé sentido a ambas expresiones. Entonces ahí vamos a hacer una intersección de conjunto, que es lo que venimos trabajando. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a borrar aquí. A ver, primero vamos a poner algunos ejemplos más de funciones polinómicas para que no haya dudas. Yo acá me copié la función f, 2x cuadrado menos 18, la función g, que es menos 3x más 2, y la función h, que es x cubo más 3x cuadrado menos 4x. Queda claro entonces que estas son funciones polinómicas, ¿no? Este es un polinomio ¿de qué grado? 2. De grado 2. ¿Cuál sería el dominio de la función acá? De la función f.
Los Los reales. reales. Todos los reales, por ser una función cuadrática. Acá sería una función polinómica de grado 1, o sea, una función lineal. ¿Cuál sería el dominio? Todos los reales. Todos los reales. Y acá en este último, el dominio de H, como es una función polinómica, serían todos los reales. Esos son los dominios sobreentendidos para cada una de esas funciones. ¿Tá? Acá no hay problema. Ojo, no sea cosa que aparezca algo así, porque ya sabemos que esto no es un polinomio. ¿Por qué no es un polinomio? Porque tiene un -1. Tiene un elevado. exponente -1. Acuérdense que los polinomios tienen exponentes no negativos, es decir, desde 0 hasta el número que se nos ocurre. Bien, entonces en este caso esto no es polinomio. Vamos a ver ejemplos de funciones como cocientes. Yo escribo y ustedes después me dicen los dominios. Tengo la función f, que sería la función 5 sobre menos 3x más 2. Este tipo de función en particular es una función racional, porque las dos partes son polinomios. Entonces tienen ese nombre. Bien, ¿cuál sería acá el dominio de la función f? Habíamos dicho que podemos escribirlo de dos formas, ¿no? Todos los reales menos los que me hacen 0 a la expresión de abajo, o directamente determinamos los que son distintos de 0 en la expresión de abajo. Podría escribirlo así. ¿Está bien? Si lo pongo igual a 0, después lo que me dé esto se lo tengo que restar a los reales. Y si no, puedo poner distinto de 0 y ya sé que ese va a ser el conjunto. Está bien, lo puedo escribir de las dos formas. Si pongo distinto de 0, me manejo como si fuera una igualdad, pero ya sé que ese no está incluido en el dominio. Bueno, vamos resolviendo esto. Menos 3x va a ser igual a menos 2, o distinto de menos 2. Pasamos el 2 que está sumando, resta. Y por último, pasamos el menos 3 dividiendo. ¿Qué número me quedaría de este lado? 2 sobre 3. Ahí está, 2 sobre 3, 2 tercios. Entonces, ¿cómo vamos a escribir el dominio acá? Todos Bueno, los reales menos 2 tercios. Todos los reales, como los reales son un conjunto de números, le tengo que restar otro conjunto para que sea una operación de conjuntos. Entonces abro llave de conjunto y cierro. Esa es una forma. Otra forma sería poner desde menos infinito a 2 tercios, unión de 2 tercios a más infinito. Esa es otra forma, ¿no? Acá como están los paréntesis, se entiende que el 2 tercios no está en el dominio. Bueno, primer caso entonces. Primer ejemplo de esto. Voy a otra. La función g tiene esta expresión, es otra función racional. El de arriba es un polinomio de grado 1 y el de abajo un polinomio de grado 2, que es este que está acá, en el otro ejemplo. Bueno, ¿cuál sería el dominio de la función g? Bueno, háganlo ustedes. En cálculos auxiliares ponen esta condición, ¿no? Como hice yo en el ejercicio anterior. A ver qué les da y cómo anunciaríamos el dominio. Ese da 3. Bien, pero no solo el 3. Ah, claro. ¿También menos 3? Sí. 2x cuadrado menos 18 tiene que ser distinto de 0.
O sea que 2x² tiene que ser distinto de 18. Por lo tanto, x² tiene que ser distinto de 9. Y acá aparece una ecuación con módulo. X² tiene que ser distinto de 3. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de 3 y x tiene que ser distinto de -3, porque son justamente los dos números que tienen valor absoluto 3. ¿Cómo coloco acá el conjunto de dominio? Desde menos infinito a -3, unión de 3 a más infinito. Y en el medio, desde -3 a 3, Pone unión ahí. menos. Sí. Y si lo quiero expresar como resta de conjuntos, en vez de unión de intervalos, como dice acá, R menos llave, 3, punto y coma, -3, y cierra la llave. ahí está. Acá como esto es un conjunto, y estoy enumerando los elementos sueltos, no hace falta que esté primero el -3, estos están sueltitos y no respetan un orden, digo. Entonces, lo voy a representar como unión de intervalos o como resta de dos conjuntos. ¿Está bien? Bien, vamos con un tercer caso para este. Tengo la función h, que está definida como un cociente, arriba, módulo de x menos 6, y abajo, x³ más 3x² menos 4x. Y les pido el dominio. A ver, háganlo en el cuaderno. Profe, ¿cuál TP sería? 5. Lo último que entrará, ¿no? En el parcial. Sí. Ah, listo, gracias. Ese nos da 3 resultados, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Porque por el grado de la ecuación. Muy bien, es un polinomio de grado 3. Ujú. Eso no siempre quiere decir que tenga 3 resultados. Sí, puede tener, claro, se pueden repetir. Claro, pero a lo sumo 3, y está re bueno que te des cuenta. Porque si encontrás 3 ya sabes que no esperas más. Yo encontré 1, menos 4 y 0. Me gustan. ¿Cómo los encontraste? A ver, contame. Hice la resolvente. No. Pero pará, porque resolvente con el grado 3. Claro. Sí. Pero podés, pero tenés que hacer algo primero. Mirá, siempre arrancá. No. Acá factor común. Mira, Ruffini no vamos a estudiar este año. El que lo sabe, y el que no lo sabe, no importa, porque Ruffini no existen elementos. Pero empecemos como empezamos cada una de estas, dando la condición al costado en cálculos auxiliares. X³ más 3x² menos 4x tiene que ser distinto de 0. ¿Tá? Entonces, yo acá... Sí. ¿Ya te has subido el TP? Sí, están los dos, el 5 y el 6 que no entran en el parcial, pero ya está. Ah, bueno, listo. Nos vemos la próxima. Bueno, ¿qué hora es para todo esto? Menos 10. Ah, falta. Bien. Profe, sí. ¿Ya sé quién es el parcial? No, el miércoles seguimos con funciones, el lunes consulta de la semana que viene y el miércoles el parcial. Ah, listo, no, porque me confundí con mañana que es el de química. Bueno, no, nos vemos, profe. No, tenés una semana más. Bien, entonces acá cuando yo quiero resolver, por supuesto que se plantea una ecuación polinómica,
Y bueno, en esta que era lineal, pasaba la X, o sea, pasaba los términos. En esta que era cuadrática, justo como era incompleta, pude pasar los términos, pero acá medio que se me va a complicar. Entonces voy a tener que recurrir a métodos para resolver ecuaciones polinómicas. Un método es, en este particular, es sacar factor común X, ¿no? Porque está en todos los términos. Si saco factor común X, ¿qué me queda dentro del paréntesis? Una función cuadrática Bueno, para decime hacer la resolvente. X a la 2 más 3x más 4. Menos 4 sería. Menos 4, perdón. Ahí está. Y ya encontré un valor que no puede ser. Porque cuando yo saco factor común X, ya sé que el X no puede ser 0. Porque si fuera 0, haría todo esto 0. Así que ya acá hay un número que lo voy a tener en cuenta. X no puede ser 0, que fue uno de los valores que dijo la compañera. Ahora me queda una cuadrática, que acá sí, el que se sabe la resolvente lo puede hacer, y me va a dar dos resultados. Hoy una de las compañeras adelantó el 4. ¿Está bien? El menos 4, perdón. Yo pongo acá menos 4. Menos 4 al cuadrado da 16. Este término me va a quedar menos 12 y menos 4, todo va a ser 0. O sea que x igual a menos 4 me va a dar 0, por lo tanto no puede ser. Y en particular, bueno, si este da menos 4, vamos a ver después más adelante que la otra raíz va a ser igual a 1, porque 1 por menos 4 me da menos 4. Digo como para sacarlas a ojo rápido, pero usando la resolvente, el que se la sabe, lo va a hallar. Entonces acá decimos, si pongo el 1, me va a quedar 1 al cuadrado más 3 por 1, esto me da 4, menos 4 es 0. Es decir, y corto la búsqueda, porque como dijo la compañera, es un polinomio de grado 3, listo, encontré 3 raíces del polinomio, o 3 soluciones para esta ecuación polinómica, entonces ahí corto, ya está, no puedo tener más. Entonces, ¿cómo voy a escribir el dominio de la función h? Y para que no se haga tan largo, no lo voy a escribir como unión de intervalos. Vamos directamente a la resta de conjuntos. Es decir, voy a decir que pueden ser todos los reales menos los que hacen 0 la parte de abajo. Entonces, ¿cómo lo escribo? Reales menos llave, ¿no? Y acá enchufo los que no pueden ser. ¿Estamos de acuerdo acá? Fíjense que para nada me fijo en lo de arriba, no me interesa. ¿Está? El dominio, en las formas que tienen como cociente, digamos, solamente hay cociente, y hay como expresiones fáciles, que yo polinomio, con el módulo acá no me va a traer ningún problema, entonces solamente miro la parte de abajo. ¿Avanzamos? Sí. No entendí cómo sacó los valores. Bueno, ¿Podría esto, repetirlo? si no te acordás cómo sacar los valores, no importa, es una cosa de más adelante, ¿está? En principio, cuando vos sacás factor común X de una ecuación igualada a 0, o sea, una ecuación que está con igual a 0, o en este caso con distinto, cuando sacás factor común X, ya tenés un valor, que es el 0. Ese se saca inmediatamente. En particular, cuando yo saqué factor común X acá, me quedó una ecuación cuadrática, porque yo quiero saber cuándo se hace 0 esta parte ahora. Ahora, para resolver eso, podés usar la fórmula resolvente, si te la acordás, y si no, bueno, vas buscando numeritos a ojo. Pero da con el menos 4 y da con el 1 también. Ahora no nos interesa cómo resolver este tipo de ecuaciones. Lo que nos interesa es plantear la condición y que una vez que se resuelve, hallar el dominio. ¿Está? Después en los ejercicios que te vas a encontrar, no van a tener expresiones así para factorizar, sino que van a tener más que nada de este estilo, ¿no? Donde podés despejar X. ¿Sí? Bueno, gracias. Vamos a avanzar en los ejemplos del otro grupito, de las funciones con raíces de índice par.
Vemos dos ejemplitos y cerramos. Tengo la función f, que es raíz cuadrada de menos 5x más 10. ¿Está? Si volvemos a la presentación, habíamos dicho que en este caso los dominios van a ser todos los x reales que hagan que g de x sea mayor o igual a 0. ¿Quién era g de x? Lo que estaba adentro de la raíz, esta parte. ¿Está bien? Entonces, esta es la condición que yo le tengo que dar cuando aparecen expresiones con raíces de índice par. Acá el índice es 2. Entonces, para hallar el dominio, tomo el radicando, que es menos 5x más 10, y le impongo la condición de que tenga que ser mayor o igual a 0. Y me quedó una inecuación fácil. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, voy pasando términos, en este caso me queda menos 10, y acá presto atención, ¿no? ¿Cómo quedaría la última? Tenés que cambiar el signo porque es menos 5. Quedaría Bien. los menores de 2. Menores o iguales a 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función f, en este caso? ¿Cómo escribimos en forma de conjunto a los números que son hasta 2? Sería desde menos infinito Menos hasta 2. infinito, 2. Corchete, ¿no? Ahí está. Porque si yo pongo 2 acá, el radicando es 0, y raíz cuadrada es 0, sí tiene sentido, da 0. Pero no podría poner un 1, porque, perdón, no podría poner un 3, porque ahí me quedaría menos 5, raíz cuadrada de menos 5 no puedo. Bien, ahí tenemos ese ejemplo. Voy con otro. La función g es 2 sobre raíz cuadrada de x menos 3. Y este ya empieza, digamos, en el campo de la observación, esa que habíamos escrito al final, porque mezcla dos cosas. La función está como cociente, y a su vez tiene una raíz par. Entonces ahí vamos a tener que buscar, entre las dos condiciones que estudiamos, cuáles son los valores comunes, o sea, la intersección de conjuntos. Entonces, como cociente, si yo la miro como cociente esta función, toda la expresión de abajo tiene que ser distinta de 0. Pero si yo miro a la parte de abajo como una raíz par, la condición es que el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces tengo dos condiciones. Esta, porque la miro como cociente, y esta, porque la miro como raíz par. Bueno, vamos a solucionar cada una. O sea Acá, que quedaría x es mayor a 0. a ver, vamos de a poco. Pedirle al cociente, o sea, al denominador, que no sea 0, es decir que x menos 3 no sea 0. Y en este caso quiere decir que x no sea 3. Si la miro como cociente, la x no puede ser 3, porque si es 3, lo de abajo me va a quedar 0, y los cocientes con denominador 0 no se pueden resolver. Ahora, si le pido esta condición, paso el 3 sumando y me aparece esto. O sea que para que la raíz tenga sentido, los números que están acá tienen que ser mayores o iguales a 3. ¿Sí? Entonces, acá tengo los mayores iguales a 3. Acordate que mayores iguales a 3, y acá está el 0, acá está el 3, serían todos los números desde acá en adelante. ¿Bien? Y distinto de menos 3, dijimos que era desde menos infinito hasta 3, lo voy a hacer más arriba. Ahí, desde menos infinitos hasta 3, y desde 3 a más infinito. Siendo que acá hay un agujerito. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que hacer la intersección de los dos conjuntos, o sea, los valores que cumplen ambas condiciones, ¿cuál sería entonces el dominio de la función g? ¿Son los valores mayores a 3? Exactamente. Desde 3 a infinito. Que son los que quedan doblemente pintados sobre la recta numérica. El 3
Acá no podía ser 3, pero podía ser cualquier otro real que no fuera 3. Y acá me está diciendo, pueden ser todos los reales a partir de 3. Está considerando el 3. Entonces, en definitiva, lo que estoy haciendo, de esta condición sacándole el 3. Me queda un intervalo que es abierto a izquierda. ¿Estamos entonces hasta acá? Ya vimos varios ejemplos. Vamos a volver aquí. La tarea van a ser los ejercicios del 1 al 5 y el ejercicio 7. Porque el ejercicio 7 lo pueden resolver porque son, como vimos hoy, que ya hicimos 2, los gráficos y determinar si es función o no es función. Ahora les muestro. ¿Qué onda esto? No me descarta. Ahí. TP5, acá. Tenemos entonces ejercicio número 1, que ya estuvimos charlando, que era el de las temperaturas. Ustedes tienen que hacer el gráfico, que ya lo hicimos, y responder estas preguntitas. El ejercicio 2 también es sobre el ejercicio 1, ya llamándolo función, tienen que responder eso. Ejercicio 3, representación de funciones y determinar si es una función o no. El ejercicio 4, aparecen funciones a partir de la fórmula, y tienen que responder estas preguntitas. Y el ejercicio 5 es determinar el dominio sobreentendido de estas funciones. El ejercicio 6 lo van a hacer el miércoles que viene, no es tarea. Y el ejercicio 7, ya hicimos el C y el D, que están acá, faltarían hacer A, B, E, F, G y H. Después aparecen estos ítems. Si se animan, el II, digamos, es para hacer, para poder escribir una fórmula, capaz que muchos se acuerdan. Y el tercero, el de Rafael y Alicia, es, mirando el gráfico, poder contestar estas preguntas, que más o menos hoy hicimos una actividad así. Así que súper fácil la tarea, queda para el miércoles que viene, y ya se ponen a trabajar a partir de este momento hasta las 12.